Desde que me mudé a Valencia con Jorge, la vida se volvió tan predecible como el zumbido del ventilador en verano. Cada día transcurría entre los pasillos del supermercado, los mensajes sin alma del grupo de padres del colegio y los paseos vespertinos por el jardín del Turia. A simple vista mi mundo parecía completo. Pero bajo esa superficie tranquila algo bullía. Esa mañana al despertar, noté una inquietud extraña. Me observé en el espejo del baño, pelo recogido sin ganas, camisón de algodón, rostro sin maquillaje, y sentí que me disolvía en la imagen de una mujer que ya no recordaba quién era antes de ser esposa y madre. Jorge me preguntó si había dormido bien. Respondí con una sonrisa y un sí automático, aunque mis sueños habían sido un desfile de sombras y labios ajenos. Esa sensación me acompañó mientras preparaba el desayuno, mientras doblaba las camisetas del uniforme escolar de nuestros hijos, mientras respondía correos del trabajo con un dedo sobre la pantalla y la mente muy lejos de ahí. Decidí vestirme con esmero, como si algo dentro de mí necesitara una excusa para renacer. Elegí una blusa de lino blanco con los primeros botones abiertos más de lo usual, y una falda de mezclilla que hacía meses no me ponía. Debajo, un conjunto de encaje coral, comprado hace años en un impulso, que aún conservaba su magia secreta. Salí con la excusa de hacer algunas compras. El sol ya comenzaba a calentar el asfalto de las callecitas de Ruzafa, y en el aire flotaba ese olor a pan recién horneado y perfume barato que tiene el barrio los sábados. Entré en la cafetería de la esquina, esa con las mesas de madera desgastada y plantas en macetas de colores. Ahí estaba él. Señor Carlos, el padre de Clara, mi amiga de yoga. Había sido profesor de historia en la universidad, y aunque rondaba los 50 y tantos, tenía esa elegancia antigua, de hombre que aún usa reloj de correa y se arregla para salir aunque sea a por el pan. Levantó la mirada y me saludó con esa sonrisa reservada que yo ya sabía descifrar, complicidad disfrazada de cortesía. Me acerqué a su mesa fingiendo casualidad. Hablamos primero de cosas banales, el calor, el nuevo gobierno local, una exposición de arte contemporáneo que él encontraba pretenciosa, pero luego vino la pregunta que cambió todo. ¿Hace cuánto no haces algo solo porque te apetece?, dijo, mirándome con una calma que desarmaba. Mi estómago se contrajo. Bajé la mirada a la taza de café que sostenía con ambas manos. Él notó mi silencio. Yo creo que hoy es un buen día para empezar, añadió. No supe qué responder. Solo sentí su mano rozar la mía sobre la mesa, primero por accidente, luego como si ambas se entendieran. No la retiré. El contacto fue mínimo, pero transmitía más que 1000 palabras. Era como si todo el cuerpo se me activara desde ahí. Él me preguntó si tenía prisa. Negué con la cabeza. El beso ocurrió casi sin aviso. Fue breve, contenido, pero suficiente para encender una tormenta dentro de mí. Nadie en la cafetería pareció notar nada. Pero al salir, el suelo ya no era el mismo. Caminé por las calles como si flotara. Me detuve frente a un escaparate y me vi reflejada. Aún temblaba. Me sentía distinta. No era solo el deseo. Era el redescubrimiento de algo dormido. Compré flores que no necesitaba, vagando sin dirección. Cada vez que recordaba el beso, un escalofrío me recorría. Cuando volví a casa, Jorge estaba cocinando arroz con setas. Me preguntó cómo había ido la mañana. Le respondí con una sonrisa. La mejor que tenía. Y mientras subía al baño para ducharme, recordé el tacto de esa mano, el olor a colonia amaderada, la suavidad de unos labios que no eran los de mi esposo. Esa noche dormí con un camisón que hacía tiempo no usaba. Ligero, apenas cubriéndome los muslos. Sentí mi piel distinta. Me prometí no dejar que la rutina me borrara otra vez. Y por primera vez en mucho tiempo soñé despierta. Al día siguiente desperté antes que el despertador. Sentía en el pecho una especie de electricidad sutil,
como si el cuerpo recordara lo que la razón aún intentaba silenciar. Jorge seguía dormido, con una mano apoyada en su pecho, la respiración pausada. Lo observé por unos minutos. No era odio lo que sentía por él. Tampoco indiferencia. Era algo más difícil de nombrar, un vacío limpio, una distancia con forma de rutina. Recibí una llamada de Clara, mi amiga. Su voz sonaba un poco apagada. ¿Me harías un favor enorme? Iba a buscar el regalo de cumpleaños para mi madre con papá, pero me siento fatal. ¿Podrías acompañarlo tú? Mi pulso se aceleró al instante, aunque respondí con fingida calma. Quedamos en vernos en la entrada del Corte Inglés a las 5. La tarde fue un juego peligroso desde el primer momento. Carlos ya me esperaba, apoyado con soltura en una barandilla, vestido con una camisa de lino clara y gafas de sol oscuras. Se quitó una de ellas al verme con una media sonrisa. «Estás preciosa», dijo simplemente. El paseo entre vitrinas fue al principio banal, perfumes, pañuelos, marcos de fotos. Hablábamos de cualquier cosa, pero las miradas decían otra. Él me desafiaba con pequeñas provocaciones, probarnos gafas ridículas, sombreros extravagantes. Yo reía más de lo que debía. Me dejaba llevar. En una tienda de ropa, él me observó mientras me probaba un abrigo azul oscuro. Sentí su mirada recorrerme con lentitud, sin vergüenza. No deberías vestir cómoda. Deberías vestir peligrosa, dijo en voz baja. Me reí, pero sentí calor en la base del cuello. Al salir propuso un café. Acepté. Fuimos a una cafetería discreta, en una callecita escondida con luces tenues y madera vieja. Era como si el mundo se hubiera puesto en pausa solo para nosotros. La conversación se tornó íntima. Hablamos de elecciones que uno toma para no decepcionar a nadie. De cómo los pequeños sacrificios acumulados terminan por erosionar la piel. ¿Nunca has querido romper algo solo para saber que puedes hacerlo?, preguntó él. Todo el tiempo contesté sin pensarlo. Y eso me sorprendió. Sonó mi teléfono. Un mensaje de Jorge. Preguntaba a qué hora volvería. Le mentí sin pestañear. Clara y yo estamos tomando algo. Tardaré un poco. Mentir no me dio culpa. Me provocó vértigo. Como si me despegara de una cuerda invisible y empezara a flotar. Carlos se ofreció a llevarme a casa. El trayecto en su coche fue silencioso pero denso. En un semáforo giró el rostro hacia mí. No tienes que explicarme nada. Pero me gusta esta versión tuya, dijo. La que no teme salirse del guión. No respondí. Solo lo miré. Y en esa mirada se dijo todo. Me dejó a 2 calles de mi casa. Me tocó el brazo al despedirse. Solo eso. Pero el contacto pareció pulsar en mi piel como una orden de vida. Dentro Jorge preparaba pasta. Me dijo que me veía cansada. Asentí y subí a darme una ducha. El agua caliente no borró la electricidad. Al contrario. Recordé el roce, la voz, el aroma de ese otro hombre. Esa noche, me puse un pijama corto que llevaba años olvidado en un cajón. Uno de satén rojo con detalles mínimos en los bordes. Me acosté junto a Jorge. Me abrazó. Yo le devolví el gesto fuerte. No por amor, sino porque sabía que algo dentro de mí ya había empezado a marcharse. No dormí bien. Cada imagen de la tarde reaparecía entre sueños. Y desperté con una energía que no sabía si era deseo, culpa o ambas cosas mezcladas. Al día siguiente en la oficina, Carlos se coló en mi mente en cada pausa para el café, en cada cristal que me devolvía mi reflejo. En mi imaginación, lo buscaba entre los pasillos. Le inventaba mensajes que nunca escribiría. Me perdía en escenas que no habían ocurrido todavía. Esa noche, mientras Jorge dormía,
Abracé la almohada y deseé con todo mi cuerpo que el mundo me regalara una excusa, cualquier excusa para salir de nuevo y volver a sentirme viva. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo reflejara el torbellino que llevaba dentro. Jorge me miró en el desayuno con una calidez acostumbrada, ajeno al huracán que se había desatado entre mis pensamientos. Vestí con más cuidado que de costumbre, blusa de seda color marfil, falda tubo que marcaba mis caderas, medias negras finas y unos botines de cuero que apenas usaba. Como toque final, un perfume nuevo, de esos que se sienten apenas, pero dejan un rastro imborrable. Me miré en el espejo antes de salir. Quería verme invencible, aunque por dentro estuviera hecha trizas. A las 11 recibí el mensaje que esperaba. Ven a mi casa. Hoy no hay nadie. Sencillo. Directo. Sin florituras. Pero entre esas palabras latía una promesa que me hizo temblar. Caminar hasta su casa fue como avanzar hacia un fuego, sabiendo que no llevaría agua. El barrio donde vivía Carlos era otro mundo, casas antiguas, muros cubiertos de hiedra, balcones de hierro forjado. Su hogar olía a madera vieja, a libros antiguos, a café recién hecho. Me abrió la puerta sin decir palabra, y por un instante nos quedamos en silencio. Me ayudó con el abrigo, colgó mi bolso. Gestos simples. Pero en ese contexto parecían ceremonias. Puso un vinilo, algo de bolero suave que llenó la sala de intimidad espesa. Nos sentamos en el sofá, uno junto al otro, las rodillas casi rozándose. Yo podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Él me mostró algunas fotografías de juventud, su primera moto, un viaje a Oaxaca, una mujer joven en un retrato en sepia. Su exesposa intuí. ¿Te asusta lo que estamos haciendo? Pregunté casi sin voz. Me miró con una sinceridad que me hizo desviar la mirada. Me asusta más fingir que esto no significa nada, dijo. Entonces el beso vino. Lento, inevitable. Esta vez no fue contenido. Fue hambre retenida demasiado tiempo. Sus manos me tocaron como si exploraran un mapa antiguo. Mi blusa se abrió con lentitud. Su aliento en mi cuello, sus dedos en la curva de mi espalda. No hubo urgencia, solo deseo preciso, profundo. Lo que ocurrió después no necesita detalles explícitos. Solo diré que me sentí reconocida. No como madre, esposa o profesional. Como mujer. Como cuerpo. Como deseo. En cada caricia, en cada mirada. Como si mis cicatrices fueran parte del ritual. Como si el tiempo por una vez jugara a favor. Nos quedamos acostados, entre sábanas que olían a colonia masculina y a mi perfume nuevo. Hablamos en voz baja. Del mundo afuera. De lo difícil que era sostener una vida doble. De lo fácil que resultaba olvidarlo todo por unas horas. Cuando me vestí frente al espejo del pasillo, él me preguntó si volvería. No lo sé, dije con una sonrisa que no podía disimular. Nos despedimos con un beso en la mejilla. Pequeño, pero más íntimo que el primero. Salí a la calle con la sensación de que mi cuerpo aún ardía por dentro. Como si el aire frío no pudiera apagar lo que habíamos encendido. Esa noche Jorge me esperaba en casa. Le dije que la reunión se había alargado. Me escuchó con esa confianza ciega que ahora pesaba como una culpa de plomo. Mientras me desmaquillaba frente al espejo, vi algo nuevo en mis ojos, una mezcla de vértigo y fatiga. Una mujer que ya no podía volver atrás. Intenté dormir, pero el recuerdo seguía latiendo en mi piel. Cada movimiento me recordaba lo que había hecho. Y en el fondo también lo que estaba dispuesta a volver a hacer. El regreso a la rutina fue más difícil de lo que esperaba. Me movía por la casa como si representara un papel mal aprendido, desayunos, charlas triviales, listas de compras. Pero en mi interior todo vibraba con una tensión casi dolorosa.
Cada rincón de la casa me parecía más pequeño, más ajeno, como si no encajara del todo. Jorge lo notó. Lo veía en sus gestos. Se esforzaba más. Preparaba cenas, proponía salir a caminar, incluso organizó una noche especial con velas, vino tinto y su mejor intento de pasta al pesto. Me miraba como si intuyera que algo se estaba perdiendo, pero sin saber cómo nombrarlo. Yo, por mi parte, actuaba. Sonreía. Fingía. Y cada mentira se me enredaba en la garganta como una espina. Una noche, mientras recogía la mesa, sentí mi móvil vibrar en el bolso. Lo abrí discretamente. Un mensaje de Carlos. Por los pequeños placeres, copa de vino. No respondí. Pero sonreí sin querer. Jorge me vio y aunque no dijo nada, entendí por la sombra en su mirada que algo había cambiado. Guardé el móvil con cuidado, como si fuera un arma. Después, él sugirió ver una película. Acepté, aunque la idea de sentarme en silencio a su lado me parecía cruel. En medio de la oscuridad, intentó abrazarme. No me aparté, pero mi cuerpo no respondió. Pensé en cómo era sentir el peso de otras manos. En el aroma a colonia amaderada que aún persistía en mi abrigo. En el temblor que no sentía con él desde hacía años. Esa noche me puse un camisón que no usaba desde hacía tiempo. Negro de seda fina con encaje en los bordes. No por Jorge, sino por mí. Me observé en el espejo y vi a una mujer dividida. Entre dos fuegos. Entre el deseo y el deber. Me senté a escribir en un pequeño cuaderno que escondía entre mis libros. Una especie de diario para todo aquello que no podía decir en voz alta. Hoy sentí que soy más yo cuando no soy yo. Me vuelvo adicta a la atención. A lo que despierta en mí cuando estoy con él. Al día siguiente Clara me llamó. Su voz sonaba alegre, inocente. Me dijo que su padre se iría de viaje por trabajo unos días. Sentí una punzada de algo parecido al abandono. Fingí entusiasmo, le pregunté si necesitaba ayuda con algo. Pero por dentro me sentía vacía. Como si me hubieran apagado un interruptor. En la oficina no podía concentrarme. Todo me parecía superfluo. Las reuniones, los correos, los saludos automáticos. Me sorprendía mirando el móvil cada 10 minutos, esperando una señal que no llegaba. Esa tarde al llegar a casa, Jorge me mostró su teléfono. Encontré esto en tu bandeja de entrada, dijo sin levantar la voz. Era un mensaje de un número no guardado. Solo decía: nos vemos pronto. Me miró largo rato. No había enojo. Solo una tristeza profunda, contenida. ¿Fuiste tú quien lo recibió? Es por una compra, mentí sin pensar, desviando la mirada. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Denso. Irrespirable. Más tarde, mientras él preparaba la cena, tomé el móvil con manos temblorosas y le escribí a Carlos. Borré el mensaje 3 veces antes de enviar solo 3 palabras. ¿Estás bien? Tardó 2 minutos en responder. Un chiste inocente, sin importancia. Pero por el tono, supe que él también sentía lo mismo, que nos estábamos desbordando. Esa noche Jorge me rodeó con el brazo en la cama. No dije nada. Cerré los ojos y dejé que el calor de su cuerpo me envolviera, aunque mi mente estaba en otra parte. Pensando en otros dedos. En otros labios. En la promesa de un fuego que se hacía más necesario que el aire. Las horas siguientes fueron una sucesión de actos mecánicos: preparar el desayuno, despedir a Jorge con un beso distraído, recoger los platos. Pero mi cabeza estaba en otra parte. El mensaje de Carlos, su breve respuesta, me había dejado con una sensación de vacío, como si una parte de mí hubiera quedado suspendida en el aire, sin lugar donde aterrizar. El día pasó lento. Clara me escribió en la tarde.
Me invitaba a cenar con su familia el sábado. Lo dijo con naturalidad, como si todo siguiera igual. Y en el fondo, yo deseaba con una intensidad casi dolorosa ver a Carlos de nuevo. Acepté sin pensar, aunque una voz interna gritaba que aquello era una mala idea. Pasé la tarde del sábado preparándome con una mezcla de emoción y culpa. No podía vestirme como si fuera una cena cualquiera. Elegí un vestido color vino discreto en apariencia, pero que se ceñía al cuerpo con suavidad. Debajo, lencería de encaje negro, más por mí que por él. Me perfumé con una fragancia que Jorge nunca había olido, como un pequeño acto de traición íntima. Al llegar me recibió Clara con su alegría habitual. Su madre, que vivía en otra ciudad, no vendría. La cena sería solo con ellos y Jorge. Y él, por supuesto, estaba allí. Carlos me saludó con una cortesía impecable. Pero su mirada, ese segundo extra, ese silencio imperceptible me atravesó. La mesa era una trinchera disfrazada de hogar. Cada palabra, cada gesto debía medirse. Jorge se sentó a mi lado. Carlos justo enfrente. Clara contaba anécdotas de su trabajo. Yo asentía, reía donde debía, pero mis sentidos estaban todos dirigidos hacia él. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire parecía más denso. En un momento Carlos comentó: «Hay platos que solo se logran si uno los cocina lento. Con paciencia, dedicación y una buena dosis de deseo». No dijo más. Pero su mirada encontró la mía. Y yo, tonta o valiente, sonreí. Durante el postre, Jorge me tomó la mano bajo la mesa. Me sobresalté. Me miró con ternura, pero con una pregunta muda en los ojos. «¿Te pasa algo?», susurró. «Estoy cansada nada más», respondí bajando la mirada. Fui al baño para recuperar el aliento. Me miré al espejo, mejillas encendidas, pupilas dilatadas, pulso desbocado. Lavé mis manos lentamente. Necesitaba volver a fingir normalidad. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Jorge intentó tocarme al acostarnos. No lo rechacé, pero no estuve ahí. Mi cuerpo obedecía, pero mi mente ya no le pertenecía. A la mañana siguiente, Carlos me escribió: «Te necesito hoy más que nunca». Sentí que el cuerpo se me encendía desde la base de la espalda. Inventé una excusa y salí antes del trabajo. Pero no fui directo a su casa. Caminé por las calles del centro entre turistas y estudiantes, como quien busca valor entre las sombras. Cuando por fin llegué, él me esperaba en la puerta. Se veía distinto. Cansado. La sonrisa forzada. «¿Pasa algo?», pregunté. Me abrazó sin responder. Llevaba días acumulando algo y ahora se le desbordaba. «He perdido el equilibrio», dijo finalmente. «A veces siento que esto nos está consumiendo». No supe qué decir. Solo lo abracé. El silencio nos envolvió como un sudario cálido. Al volver a casa, encontré a Jorge dormido en el sofá. Me senté a su lado, lo observé con ternura dolida. Él seguía allí. Con su esfuerzo. Con su amor tranquilo. Pero ya no alcanzaba. Fui a la cocina y me serví una copa de vino. Me miré en la ventana, con el reflejo distorsionado por la luz tenue. Por primera vez sentí miedo. Miedo a perderlo todo. Pero también miedo a perderme a mí misma en una versión sin fuego. La vida, entendí, ya no se dividiría entre bueno y malo, correcto o incorrecto, sino entre sentir o no sentir nada.